trabajar. Vas a mantenernos mientras descanso. Esas fueron las palabras exactas que me escribió Mateo por mensaje de texto un martes por la mañana, mientras yo terminaba mi café y revisaba las noticias. Las leí una vez, 2 veces, 3 veces, pensando que mi teléfono había enloquecido o que algún virus había infectado mis mensajes. Pero no, ahí estaba, negro sobre blanco, el mensaje más descarado que había recibido en mis 69 años de vida. Mi hijo de 35 años, padre de 2 niños, con trabajo estable en una empresa de construcción, me estaba informando, no pidiendo, que iba a convertirse en mi dependiente económico. Valeria y yo hemos estado hablando y creemos que merecemos un descanso después de tanto esfuerzo. Ya no queremos madrugar, ya no queremos jefes gritándonos, ya no queremos responsabilidades. Tú tienes buena pensión y la casa está pagada. Nos mudaremos contigo este fin de semana para ahorrar gastos. Me quedé paralizada en mi silla de la cocina, sosteniendo el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Durante 40 años trabajé en el departamento de recursos humanos de una empresa textil, levantándome a las 5 de la mañana, soportando jefes incompetentes, lidiando con empleados problemáticos, ahorrando cada centavo para tener un retiro digno. Crié a Mateo prácticamente sola después de que su padre nos abandonó cuando él tenía 8 años. Le pagué universidad, le presté dinero para su boda, para su casa, para su auto, para 1000 emergencias que siempre aparecían en el momento más conveniente para él. Y ahora, después de todo eso, me llegaba esta demanda absurda disfrazada de decisión familiar. Como si yo fuera una cuenta bancaria con piernas, creada exclusivamente para financiar sus caprichos de adulto irresponsable. Le respondí inmediatamente: no es mi problema, Mateo. Busca trabajo o busca ayuda profesional, pero no me busques a mí para financiar tu crisis de los 30. Y sin pensarlo 2 veces, marqué el número de la empresa de mudanzas. Llevaba meses considerando irme a Arizona, donde el clima era mejor para mis articulaciones y donde podría empezar de cero, lejos de las constantes solicitudes de préstamos que nunca se convertían en devoluciones. El lunes por la mañana, mientras supervisaba cómo los trabajadores cargaban mis muebles en el camión, me sentía renovada. A los 69 años, por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión completamente mía, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin considerar los sentimientos de personas que solo me buscaban cuando necesitaban dinero. La sensación de libertad duró exactamente 10 minutos después de enviar mi mensaje de respuesta. El teléfono comenzó a sonar con la insistencia de una alarma de incendio. Era Valeria, mi nuera, y desde la primera sílaba supe que la tormenta apenas comenzaba. Carmen, ¿cómo te atreves a abandonar a tu familia en el momento que más te necesita? Su voz atravesó la bocina como un látigo. Mateo está pasando por una depresión severa, necesita apoyo, necesita comprensión, y tú, su propia madre, le das la espalda como si fuera un extraño. Me acomodé en el sofá que aún no habían empacado, preparándome para lo que intuía sería una conversación larga y desagradable. Valeria, Mateo no está deprimido. Mateo está cómodo. Hay una diferencia enorme entre una enfermedad mental y la pereza crónica. Pereza. Así llamas al agotamiento físico y emocional de un hombre que ha trabajado desde los 18 años. Valeria elevó el tono hasta convertirlo en un grito teatral. Carmen, francamente esperaba más empatía de tu parte. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de incluirte en todas nuestras celebraciones familiares, después de que mis hijos te consideren su abuela favorita, así nos pagas. La manipulación era tan obvia que casi me dio risa. Todo lo que han hecho por mí, repetí lentamente. Valeria, yo pago esas cenas dominicales que tanto mencionas. Yo compro los regalos de Navidad y cumpleaños para mis nietos porque ustedes siempre están ajustados. Yo he prestado más de $20,000 en los últimos 5 años para sus supuestas emergencias. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Cuando Valeria finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era la nuera dulce y manipuladora de siempre. Era algo mucho más peligroso. Carmen, creo que estás confundida sobre muchas cosas. Tal vez sea la edad, tal vez sea el estrés, pero claramente no estás recordando bien los hechos. Su tono se había vuelto condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Mateo me contó que últimamente te olvidas de conversaciones enteras, que repites las mismas preguntas varias veces, que a veces no reconoces a las personas.
Mi sangre se congeló. Esas eran mentiras absolutas, pero mentiras peligrosas. En ese momento entendí que no estaba lidiando con familiares desesperados pidiendo ayuda. Estaba enfrentando a depredadores calculadores que habían estado preparando el terreno durante meses, tal vez años, para este momento exacto. Valeria, mi mente está perfectamente clara. Lo suficientemente clara para reconocer una estafa cuando la veo. Traté de mantener la calma, pero mi voz temblaba de indignación. Si Mateo quiere dejar de trabajar, esa es su decisión. Pero no va a ser mi problema económico. La risa que escuché del otro lado de la línea me hizo temblar hasta los huesos. Era una risa fría, metálica, llena de una malicia que jamás había escuchado de ella. Oh, Carmen, me temo que ya es tu problema. Verás, Mateo ha estado ayudándote con algunos trámites bancarios últimamente. Papeles aburridos que tú no entiendes muy bien. Y resulta que uno de esos papeles era una solicitud de préstamo por $80,000, con tu casa como garantía. El mundo se detuvo a mi alrededor. El aire se volvió espeso, irrespirable. Eso es imposible. Eso es falsificación. Eso es un delito federal. ¿Quién va a creerte, Carmen? Tu propio hijo dice que tú le diste autorización. Y con tu estado mental tan confuso últimamente. Valeria hizo una pausa dramática que me destrozó los nervios. ¿Vas a firmar ese préstamo, Carmen? O te juro por todo lo sagrado que nunca más volverás a ver a tus nietos. Esta es tu última oportunidad de hacer lo correcto por tu familia. El teléfono se me resbaló de las manos como si estuviera untado de aceite. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Nunca más volverás a ver a tus nietos. Rodrigo y Camila, mis pequeños de 8 y 5 años, los únicos rayos de luz en mi vida desde que enviudé hace 10 años. La amenaza había encontrado mi punto más vulnerable, y Valeria lo sabía perfectamente. Me levanté del sofá con las piernas temblando, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo había falsificado mi firma para obtener un préstamo de $80,000 usando mi casa como garantía. La casa que había pagado con 40 años de trabajo, la casa donde pensaba vivir tranquilamente hasta mis últimos días, ahora estaba siendo utilizada como moneda de cambio por mi propia familia. Señora Oliva, ¿está todo bien?, preguntó José, el supervisor de la empresa de mudanzas, al verme pálida como un fantasma. ¿Quiere que paremos un momento? No, continúen por favor, logré decir, aunque mi voz sonaba como si viniera de otro planeta. Solo. Necesito hacer una llamada importante. Me dirigí a mi habitación, el único lugar que aún tenía algo de privacidad mientras los trabajadores seguían empacando mi vida en cajas de cartón. Marqué el número de Mateo con dedos que se negaban a obedecer. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que él contestara con esa voz casual que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo terrible. Hola mami, ¿cómo vas con la mudanza? Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera acabado de descubrir que había jugado con mi futuro financiero como si fuera un juego de cartas. Espero que no estés cargando cosas pesadas. Ya sabes que a tu edad. Mateo, ¿qué es eso del préstamo de $80,000? Lo interrumpí, sin tiempo para sutilezas. Valeria me acaba de decir que falsificaste mi firma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración nerviosa, podía imaginar su cara de niño atrapado robando galletas del frasco. Finalmente, cuando habló, su voz había perdido toda la falsa casualidad de segundos antes. Mami, mira, es complicado. Sí, tuve que usar tu información, pero era por una emergencia real. Valeria está embarazada otra vez y necesitamos dinero para ampliar la casa, para preparar el cuarto del bebé, para los gastos médicos. Su voz se aceleró, las excusas salían como agua de una tubería rota. Pensé que podrías ayudarnos como siempre lo has hecho. Es solo un préstamo, yo me haré cargo de los pagos. ¿Un préstamo que pusiste a mi nombre sin mi consentimiento? Con mi casa como garantía. La rabia comenzó a reemplazar al shock, subiendo por mi pecho como lava ardiente. Mateo, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Si no puedes pagar ese préstamo, pierdo mi casa. Mi única casa. Mami, no va a pasar nada malo. Yo tengo trabajo, tengo ingresos estables. Pero su voz se quebró al decir la mentira.
Él mismo me había escrito esa mañana que quería dejar de trabajar. Además, tu casa vale más de $200,000. 80,000 no es nada comparado con eso. No es nada para ti porque no es tu dinero. Exploté, sintiendo como años de frustración acumulada salían de golpe. Mateo, esa casa representa 40 años de mi vida. Cada ladrillo, cada ventana, cada centavo que invertí ahí salió de trabajar dobles turnos, de ahorrar en comida, de no comprarme ropa nueva para poder darte una educación decente. Mami, no seas tan dramática. Además, Valeria tiene razón, últimamente estás muy confundida. A veces olvidas conversaciones, repites preguntas. Ahí estaba otra vez esa táctica venenosa. Tal vez sea mejor que alguien más se encargue de tus finanzas por un tiempo. La sangre se me heló en las venas. ¿Confundida? Mateo, mi mente está perfectamente clara. Lo suficientemente clara para saber que me están estafando. Mi único error fue confiar en ustedes. No es una estafa, mami. Es ayuda familiar. Siempre nos has ayudado cuando lo necesitábamos. Ahora necesitamos tu ayuda otra vez, y por alguna razón te has vuelto egoísta y tacaña. Su voz tomó un tono acusatorio que me partió el corazón. Francamente, estoy decepcionado. Pensé que podría contar contigo. ¿Egoísta? Tacaña. Las palabras salieron como gritos ahogados. Mateo, te presté dinero para tu boda, para tu luna de miel, para el enganche de tu casa, para tu auto, para las vacaciones familiares que no podías pagar. Te presté más de $20,000 en los últimos 5 años. ¿Cuánto me has devuelto? Ni un centavo. Esos no eran préstamos, mami. Eso era apoyo familiar. Los padres apoyan a sus hijos, es natural. La frialdad en su voz me asustó más que cualquier grito. Y ahora que realmente te necesitamos, nos das la espalda y huyes a otro estado como una cobarde. Mis piernas cedieron y me senté en el borde de la cama, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Este no era el niño que había criado, el joven idealista que quería cambiar el mundo, el padre cariñoso que jugaba con sus hijos en el parque. Este era un extraño que hablaba con la boca de mi hijo, pero tenía el corazón de un desconocido. Mateo, escúchame bien, dije con toda la firmeza que pude reunir. No voy a firmar ese préstamo. No voy a avalar tu decisión de dejar de trabajar. Y no voy a permitir que uses a mis nietos como arma emocional para chantajearme. La risa que escuché del otro lado de la línea fue idéntica a la de Valeria, metálica y cruel. Mami, creo que no entiendes tu situación. El préstamo ya está aprobado. Los papeles ya están en proceso. Tu firma es solo una formalidad para acelerar las cosas. Si no cooperas por las buenas, tendremos que hacer esto por las malas. ¿Las malas? ¿Me estás amenazando, Mateo? No te estoy amenazando, mami. Te estoy informando. Valeria ya habló con algunos familiares sobre tu estado mental confuso. Tía Samara está muy preocupada por ti. Dice que últimamente cuando la llamas no recuerdas haber hablado con ella el día anterior. Otra mentira, pero construida con suficiente detalle para sonar creíble. Si es necesario, buscaremos ayuda legal para protegerte de ti misma. El mensaje era claro: si no cooperaba, buscarían declararme mentalmente incompetente para manejar mis propias finanzas. Era un plan perfectamente orquestado, cada movimiento calculado para dejarme sin escape. Pero había subestimado algo crucial. Después de 69 años de vida, después de criar un hijo sola, después de sobrevivir a la muerte de mi esposo y a 40 años de trabajo en una empresa machista, yo sabía pelear. Mateo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, vas a cancelar esa solicitud de préstamo inmediatamente. Vas a disculparte por haber usado mi información sin permiso. Y vas a buscar trabajo para mantener a tu familia como corresponde. Ok, mami. Vas a castigarme sin postre. Su risa sonó genuinamente divertida. Ya no eres mi jefa, ya no puedes controlarme. Somos adultos ahora, y los adultos toman decisiones difíciles por el bien de la familia. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de mi banco, pero esta vez no era de miedo. Era de una determinación férrea que no había sentido en años. Si querían guerra, tendrían guerra.
Pero iban a descubrir que Carmen Oliva no se había vuelto millonaria siendo sumisa. Banco Nacional, Departamento de Servicios al Cliente, habla Sandra. ¿En qué puedo ayudarla? La voz profesional al otro lado de la línea me tranquilizó momentáneamente. Por lo menos ahí había alguien que no me conocía lo suficiente como para intentar estafarme. Necesito verificar urgentemente si hay alguna solicitud de préstamo a mi nombre, dije, tratando de mantener la voz firme mientras buscaba mi identificación en el bolso. Carmen Oliva, cuenta número 4789-2156-8834. Un momento, señora Oliva. Voy a revisar su expediente. Escuché el tecleo rápido en el fondo. Sí, efectivamente hay una solicitud de préstamo hipotecario por $80,000 que fue enviada hace 3 días. El estatus actual es pendiente de firma. ¿Hay algún problema? Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un golpe. Era real. Mateo realmente había tenido la audacia de usar mi información personal para solicitar un préstamo que podría costarme mi casa. Sí, hay un problema enorme. Yo nunca autoricé esa solicitud. Alguien más usó mi información sin mi consentimiento. Entiendo su preocupación, señora Oliva. En casos de posible fraude, necesitamos que venga personalmente a la sucursal con identificación oficial para iniciar el proceso de investigación. También necesitaremos que llene algunos formularios y... Estoy en medio de una mudanza a otro estado, la interrumpí, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. ¿No hay algo que puedan hacer por teléfono? ¿Alguna forma de cancelar esa solicitud inmediatamente? Me temo que no, señora. Por políticas de seguridad, este tipo de situaciones requieren presencia física. Pero puedo poner una nota de alerta en su expediente para que no se procese nada hasta que usted venga personalmente. Por favor, haga eso. Y también necesito cambiar todos mis códigos de acceso, números PIN, todo lo que tenga que ver con mis cuentas. Mi voz se aceleró mientras tomaba notas en un papel arrugado. Alguien más puede tener acceso a mi información. Perfecto, señora Oliva. Voy a proceder con esos cambios inmediatamente. Sus nuevas claves llegarán por correo certificado a su dirección registrada en... Hizo una pausa. Veo que tiene una dirección en Nevada. ¿Es correcta? No, acabo de mudarme. La nueva dirección es... De repente me di cuenta de que no tenía la dirección exacta de mi nuevo departamento en Arizona. En mi prisa por escapar, había hecho la mudanza sin completar todos los trámites bancarios. ¿Sabe qué? Mejor voy mañana temprano a una sucursal en Arizona para hacer todos los cambios en persona. Después de colgar, me senté en el sofá que aún no habían empacado, tratando de organizar mis pensamientos. Tenía que actuar rápido y con inteligencia. Mateo y Valeria habían planeado esto durante meses, tal vez años. Conocían mis rutinas, mis números de identificación, probablemente hasta mis respuestas de seguridad. Pero habían cometido un error. Habían subestimado mi capacidad de reacción. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el nombre que apareció en la pantalla me hizo suspirar de alivio. Camila Torres, mi vecina de al lado durante los últimos 15 años, la única persona en Nevada en quien podía confiar completamente. Carmen, ¿qué está pasando ahí? Vi el camión de mudanza, sí. Su voz sonaba preocupada. Te vas sin despedirte. Camila, qué bueno que llamas. Necesito pedirte un favor enorme. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo cómo los trabajadores cargaban mi sofá favorito. ¿Podrías venir un momento? Hay algo muy serio que necesito contarte. 10 minutos después, Camila estaba sentada en mi cocina, escuchando con los ojos cada vez más grandes mientras le relataba todo lo que había pasado en las últimas horas. Camila trabajaba como secretaria legal en un bufete de abogados downtown, y aunque no era abogada, conocía suficiente sobre leyes como para entender la gravedad de la situación. Carmen, esto es serio. Muy serio, dijo cuando terminé mi relato, moviendo la cabeza con incredulidad. Usar la información de otra persona para solicitar un préstamo es fraude bancario. Tu hijo podría ir a la cárcel por esto. No quiero que vaya a la cárcel, Camila. Solo quiero que pare esta locura antes de que sea demasiado tarde. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Pero también necesito protegerme.
Si realmente están planeando declararme mentalmente incompetente. Eso va a ser difícil de probar, me interrumpió Camila con una sonrisa tranquilizadora. Yo te veo todos los días. Carmen, tu mente está perfectamente clara. Además, tengo una idea que podría ayudarte mucho. Se inclinó hacia adelante con esa expresión conspiratoria que ponía cuando tenía un plan. En el bufete donde trabajo, uno de los socios se especializa en derecho familiar y financiero. Se llama Rodrigo Mendoza, y es muy bueno en casos de abuso financiero contra personas mayores. Si quieres, puedo llamarlo ahora mismo para que te asesore. ¿Crees que me tomaría en serio? No tengo mucho dinero para pagar abogados caros. Mi voz se desvaneció. La ironía era amarga. Estaba preocupada por no tener dinero para defenderme de personas que querían robar mi dinero. Carmen, Rodrigo es mi amigo personal. Además, muchos abogados especializados en abuso financiero trabajan con porcentajes de recuperación. Si gana tu caso, cobra un porcentaje de lo que recupere. Si no gana, no pagas nada. Camila ya tenía su teléfono en la mano. ¿Qué dices? Asentí con la cabeza, sintiendo que por primera vez en horas tenía una aliada real. Mientras Camila hablaba por teléfono en voz baja, yo me dediqué a revisar todos los papeles importantes que tenía guardados en mi caja fuerte. Actas de nacimiento, escrituras de la casa, testamento, estados de cuenta bancarios, todo estaba ahí. Pero también encontré algo que me hizo temblar, una copia de un poder notarial que había firmado hace 6 meses. Me había olvidado completamente de ese documento. Mateo me había dicho que era por si algo te pasa, mami, para que yo pueda ayudarte con trámites burocráticos sin complicaciones. Había sonado tan razonable en ese momento, tan considerado de su parte. Ahora me daba cuenta de que había sido el primer paso de su plan maestro. Carmen, dijo Camila al colgar, Rodrigo dice que puede verte mañana a primera hora. Pero también dice que documentes todo lo que puedas ahora mismo. Graba conversaciones, guarda mensajes de texto, cualquier cosa que pruebe lo que está pasando. Camila, encontré algo terrible. Le mostré el poder notarial con manos temblorosas. Le di poder legal a Mateo hace 6 meses. ¿Crees que pueda haber usado esto para...? Sus ojos se abrieron como platos. Carmen, esto explica cómo pudo hacer la solicitud de préstamo. Con un poder notarial, técnicamente puede actuar en tu nombre en asuntos financieros. Leyó rápidamente el documento. Pero hay buenas noticias. Este poder es revocable. Puedes cancelarlo en cualquier momento con una simple notificación. ¿Cómo? Mañana mismo, en el despacho de Rodrigo, puedes firmar una revocación oficial. Se enviará a todos los bancos, instituciones financieras, y a Mateo personalmente. A partir de ese momento, cualquier cosa que haga en tu nombre será completamente ilegal. Por primera vez desde la mañana, sentí un rayo de esperanza atravesar la tormenta de mi vida. Pero esa esperanza duró exactamente 30 segundos, el tiempo que tardó mi teléfono en sonar otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Carmen Oliva. La voz masculina sonaba oficial, intimidante. Habla el sargento Williams del Departamento de Bienestar Social del Condado. Hemos recibido una denuncia anónima sobre su estado mental y su capacidad para vivir independientemente. Necesitamos programar una evaluación domiciliaria lo antes posible. Camila y yo nos miramos con horror. El plan de Mateo y Valeria estaba acelerándose. Ya no solo querían mi dinero, querían mi libertad completa. Sargento Williams, ¿podría explicarme exactamente qué tipo de denuncia recibieron? Logré preguntar, aunque mi voz temblaba como hoja en vendaval. Camila se acercó más a mí, tomando mi mano libre en un gesto de apoyo que necesitaba desesperadamente. Señora Oliva, alguien reportó que usted está mostrando signos de demencia temprana, que se olvida de conversaciones importantes, que repite preguntas constantemente, y que está tomando decisiones financieras irracionales como mudarse repentinamente sin planificación adecuada. La voz del sargento sonaba aburrida, como si fuera la 10ª llamada similar que hacía ese día. También mencionaron que está siendo influenciada por extraños que podrían estar aprovechándose de su condición. La ironía era tan amarga que casi me ahogué con mi propia saliva. Los únicos extraños aprovechándose de mí eran mi propio hijo y mi nuera, pero ahora me habían convertido en la villana de su propia historia de manipulación. Sargento,
Mi mente está perfectamente clara. Tengo testigos que pueden confirmarlo, dije, mirando a Camila, quien asintió vigorosamente. Además, estoy en medio de una mudanza completamente legal y planificada. ¿Quién hizo esta denuncia? Los reportes son confidenciales, señora. Pero puedo decirle que fue alguien preocupado por su bienestar, alguien cercano a usted. Hizo una pausa que me heló la sangre. Específicamente, alguien que tiene conocimiento directo de su comportamiento reciente y que está legalmente autorizado para actuar en su nombre en asuntos importantes. Mateo. Había usado el poder notarial no solo para el préstamo, sino también para reportarme como mentalmente incompetente. La jugada era brillante en su maldad. Si yo me negaba a cooperar con sus planes financieros, él podría argumentar que era porque estaba perdiendo la razón. ¿Cuándo necesitan hacer esta evaluación?, pregunté, tratando de ganar tiempo. Idealmente hoy mismo, señora. Entendemos que está en proceso de mudanza, pero eso en realidad refuerza las preocupaciones sobre decisiones impulsivas e irracionales. El sargento suspiró como si todo esto fuera un inconveniente personal. Podríamos pasar a las 3 de la tarde. Miré mi reloj. Eran las 11 de la mañana. 4 horas para preparar una defensa contra acusaciones de demencia fabricadas por mi propio hijo. Sargento Williams, ¿puedo tener hasta mañana? Estoy coordinando con los trabajadores de mudanza y... Señora Oliva, entre más tiempo esperemos, más preocupados estamos por su seguridad. 3 de la tarde es nuestra oferta más flexible. Colgué el teléfono sintiéndome como si acabara de recibir una sentencia de muerte. Camila me abrazó inmediatamente, pero su rostro reflejaba la misma preocupación que yo sentía en las entrañas. Carmen, esto es muy serio. Si determinan que no puedes vivir independientemente, pueden asignarte un tutor legal. Y adivina quién va a ofrecerse como voluntario para ese puesto, dijo Camila con voz sombría. Mateo, susurré, sintiendo como las paredes se cerraban a mi alrededor. Si se convierte en mi tutor, tendrá control total sobre mis finanzas, mis decisiones médicas, mi vida entera. Exacto. Pero tenemos 4 horas para prepararnos. Vamos a hacer que esos evaluadores vean exactamente lo que necesitan ver, una mujer mayor perfectamente capaz, tomando decisiones racionales sobre su futuro. Camila se puso de pie con determinación militar. Primero, vamos a llamar a Rodrigo para que venga como tu representante legal. Segundo, necesitamos documentar tu estado mental actual. Y tercero, necesitamos evidencia de que esta denuncia es maliciosa. Pasamos la siguiente hora organizando todos mis documentos financieros, mis registros médicos recientes, y preparando una cronología detallada de los eventos de las últimas 24 horas. Camila tomó fotos de los mensajes de texto de Mateo, grabó mi relato completo de los hechos, y hasta hizo que resolviera algunos ejercicios de matemáticas y memoria para documentar mi capacidad mental. A las 12:30 llegó Rodrigo Mendoza, un hombre de unos 40 años con una presencia tranquilizadora pero alerta. Después de escuchar mi historia completa, su expresión se volvió cada vez más seria. Carmen, esto es un caso clásico de abuso financiero familiar con elementos de manipulación psicológica, dijo mientras revisaba mis documentos. Lo bueno es que tenemos evidencia clara de las verdaderas motivaciones detrás de esta denuncia. Lo malo es que las evaluaciones de bienestar social pueden ser subjetivas. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que si el evaluador llega con prejuicios sobre las personas mayores que viven solas, o si está influenciado por la denuncia previa, podría interpretar comportamientos normales como signos de incapacidad. Rodrigo cerró mi expediente con gesto pensativo. Pero vamos a estar preparados. Voy a estar presente durante toda la evaluación como tu representante legal. Puede negarse a que esté presente. Pueden intentarlo, pero es tu derecho tener representación legal, especialmente cuando hay acusaciones que podrían afectar tu autonomía personal. Rodrigo sonrió por primera vez desde que había llegado. Además, tengo experiencia con estos casos. Sé exactamente qué buscan y cómo responder. A las 2:45, mi casa parecía un escenario preparado para una obra de teatro. Los trabajadores de mudanza habían terminado, dejando solo los muebles esenciales que necesitaríamos para la evaluación. Camila había traído flores frescas y había preparado café para demostrar que yo era perfectamente capaz de recibir visitas apropiadamente.
Rodrigo repasó conmigo las posibles preguntas y las mejores formas de responder. Recuerda, Carmen, responde con calma, sé específica con las fechas y los hechos, y no tengas miedo de mostrar emociones apropiadas. Si te sientes traicionada por tu hijo, está bien decirlo. Eso no es señal de demencia, es una reacción humana normal. A las 3 en punto exactas, sonó el timbre. Rodrigo me apretó el hombro reconfortantemente mientras yo abría la puerta para enfrentar lo que podría ser la evaluación más importante de mi vida. La mujer que estaba parada en mi porche era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, con una tablet en la mano y una expresión profesionalmente neutral. «¿Señora Carmen Oliva? Soy la doctora Patricia Vega, trabajadora social clínica. Vengo para la evaluación de bienestar que programamos». «Doctora Vega, bienvenida. Soy Rodrigo Mendoza, representante legal de la señora Oliva. Estaré presente durante la evaluación». Rodrigo se adelantó con una sonrisa profesional pero firme. La expresión de la doctora Vega cambió ligeramente, volviéndose más cautelosa. «Señor Mendoza, estas evaluaciones generalmente se realizan en privado para crear un ambiente más cómodo para el evaluado». «Entiendo su preocupación, doctora, pero dadas las circunstancias específicas de esta denuncia, mi clienta ejerce su derecho a tener representación legal presente». Rodrigo mantuvo su tono respetuoso pero inflexible. «Podemos proceder». Durante los siguientes 45 minutos, la doctora Vega me hizo preguntas sobre mi rutina diaria, mis finanzas, mi salud física y mental, mis relaciones familiares, y los eventos recientes que habían llevado a mi decisión de mudarme. Rodrigo intervino discretamente en varias ocasiones para aclarar el contexto legal de algunas situaciones, especialmente cuando ella preguntó sobre el poder notarial y las preocupaciones financieras que había mencionado la denuncia. «Señora Oliva, ¿puede explicarme por qué decidió mudarse tan repentinamente? Su familia parece estar muy preocupada por esta decisión impulsiva». La pregunta estaba cargada de suposiciones que me hicieron hervir la sangre. «Doctora Vega, mi decisión de mudarme no fue impulsiva. Llevaba meses considerándola por razones de salud y calidad de vida. Lo que fue repentino fue mi descubrimiento de que mi hijo había estado usando mi información personal para solicitar préstamos sin mi autorización». Mantuve mi voz calmada pero firme. Cuando alguien traiciona tu confianza de esa manera, aceleras tus planes para protegerte. ¿Y no considera que tal vez su hijo estaba tratando de ayudarla con trámites complicados que usted podría haber olvidado autorizar? Ahí estaba, la sugerencia sutil de que mi memoria podría estar fallando. Pero estaba preparada para esto. «Doctora, nunca autoricé un préstamo de $80,000. Jamás habría puesto mi casa en riesgo de esa manera. Y tengo evidencia documental de todos mis trámites financieros recientes para demostrarlo». Rodrigo se inclinó hacia adelante discretamente. «Doctora Vega, ¿podría explicarnos exactamente qué comportamientos específicos se mencionaron en la denuncia original? Mi clienta tiene derecho a conocer las acusaciones específicas contra ella». La trabajadora social dudó por un momento, consultando su tablet. «Bueno, se mencionó que la señora Oliva olvida conversaciones, repite preguntas, y está tomando decisiones financieras irracionales bajo posible influencia externa. ¿Y ha observado alguno de esos comportamientos durante nuestra conversación de los últimos 45 minutos? Preguntó Rodrigo con una sonrisa cortés. La doctora Vega me miró con nueva atención, como si me viera por primera vez como persona real en lugar de como caso clínico. «No, francamente no. La señora Oliva ha sido coherente, específica, y ha demostrado excelente memoria para detalles y fechas». Fue en ese momento que mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. El nombre en la pantalla me hizo suspirar. Valeria. Por supuesto, había cronometrado su llamada para interrumpir mi evaluación. «¿Quiere contestar esa llamada, señora Oliva?», preguntó la doctora Vega, mirando cómo mi teléfono vibraba insistentemente en la mesa de centro. «Sí, es importante». Rodrigo me dirigió una mirada significativa y asintió ligeramente. Entendí inmediatamente lo que estaba pensando. Esta podría ser la oportunidad perfecta para demostrar exactamente el tipo de manipulación que estaba enfrentando. «Sí, doctora, creo que debería contestar. Esta llamada probablemente está relacionada directamente con la situación que estamos discutiendo». Activé el altavoz antes de responder. «Hola, Valeria. Carmen, ¿dónde diablos estás?
Hemos estado llamándote toda la mañana. La voz de Valeria llenó la habitación con su tono agresivo e impaciente. Necesitas venir inmediatamente a firmar los papeles del préstamo. El oficial del banco está esperando y ya estamos perdiendo tiempo valioso. La doctora Vega levantó las cejas con sorpresa, claramente no esperando escuchar una conversación tan reveladora. Rodrigo tomó notas discretamente mientras yo respondía con la voz más calmada que pude reunir. Valeria, ya te expliqué que no voy a firmar ningún préstamo. Nunca autoricé esa solicitud y no voy a avalar las deudas de Mateo. Mantuve mi tono firme pero controlado. Carmen, deja de comportarte como una vieja loca. Mateo es tu hijo, tu única familia, y si no nos ayudas ahora cuando más te necesitamos, te vas a quedar completamente sola. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Además, ya todos saben que estás perdiendo la cabeza. Incluso tu vecina Samara me comentó que últimamente te comportas muy extraño. Samara no es mi vecina, Valeria. Samara es mi prima que vive en California y con quien hablo una vez al mes. La mentira era tan obvia que hasta me dio risa. Y mi comportamiento es perfectamente normal para alguien que descubre que su familia la está estafando. No es una estafa, es ayuda familiar. Pero claro, tú ya no entiendes esas cosas porque estás senil. Valeria prácticamente escupía las palabras. Por eso Mateo tuvo que tomar cartas en el asunto. Alguien tiene que protegerte de ti misma. La doctora Vega estaba tomando notas furiosamente. Su expresión profesional había sido reemplazada por una de genuina preocupación. No por mi estado mental, sino por la situación de abuso que estaba presenciando en tiempo real. Valeria, ¿puedes explicarme exactamente cómo Mateo obtuvo mi información personal para solicitar ese préstamo? Pregunté, sabiendo que la estaba acorralando. Él tiene poder legal para hacer esas cosas. Tú se lo diste porque sabías que ya no podías manejar tus asuntos. Pero su voz se quebró ligeramente, revelando incertidumbre. Además, es solo un préstamo pequeño. Tu casa vale mucho más que $80,000. Un préstamo que pone en riesgo el único lugar donde puedo vivir tranquila en mis últimos años. Mi voz se llenó de la emoción genuina que había estado conteniendo toda la mañana. Valeria, trabajé 40 años para pagar esa casa. No voy a perderla para financiar la pereza de mi hijo. Mateo no es perezoso. Está deprimido. Necesita tiempo para recuperarse. Ahora Valeria sonaba desesperada, cambiando de táctica. ¿Qué clase de madre abandona a su hijo cuando más la necesita? ¿Qué clase de abuela le da la espalda a sus nietos? Ahí estaba otra vez la manipulación emocional, pero esta vez tenía testigos profesionales escuchando cada palabra. Valeria, ayudar a mi hijo no significa arruinar mi estabilidad financiera. Y usar a mis nietos como chantaje emocional es exactamente el tipo de comportamiento que me convence de que estoy tomando la decisión correcta. El silencio que siguió fue tenso y prolongado. Finalmente, Valeria habló con una voz completamente diferente, fría y calculadora. Carmen, tienes hasta las 6 de la tarde para presentarte en el banco. Si no lo haces, mañana mismo iniciamos los procedimientos legales para que Mateo se haga cargo de tus finanzas. Ya tenemos la documentación médica que prueba tu incapacidad mental. ¿Qué documentación médica? La pregunta salió como un grito ahogado. ¿Ya se te olvidó tu cita con el doctor Mendoza el mes pasado? La consulta donde te quejaste de pérdida de memoria y confusión mental. Valeria se rió con malicia. Mateo estuvo presente durante toda la consulta. Él puede testificar sobre tu estado mental deteriorado. Mi sangre se congeló. Sí había tenido una cita médica el mes pasado, pero había sido para un chequeo de rutina donde mencioné que a veces olvidaba dónde había puesto las llaves del auto. Algo completamente normal para cualquier persona de mi edad. Pero ahora entendía por qué Mateo había insistido tanto en acompañarme ese día. Doctora Vega, intervino Rodrigo tranquilamente. ¿Está escuchando esto? ¿Le parece que la señora Oliva está siendo tratada con respeto y dignidad por su familia? La trabajadora social cerró su tablet con un chasquido seco. Señora Oliva, ¿puede colgar esa llamada, por favor? Necesito hacerle algunas preguntas adicionales. Valeria, tengo que colgar. Tengo visitas. Corté la llamada antes de que pudiera responder, sintiendo como si acabara de cerrar una puerta que llevaba décadas abierta.
Señora Oliva, dijo la doctora Vega con voz grave, esa conversación que acabamos de escuchar es representativa del tipo de presión que está recibiendo de su familia. Sí, doctora. Desde ayer por la mañana, cuando me negué a mantener financieramente a mi hijo adulto. Me sequé las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. Al principio pensé que era desesperación, pero ahora me doy cuenta de que es un plan cuidadosamente orquestado. Y la amenaza sobre procedimientos legales para quitarle el control de sus finanzas. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Doctora, esa es exactamente la razón por la cual estoy aquí. Esta denuncia de bienestar social forma parte de un patrón más amplio de coerción financiera y psicológica. La doctora Vega asintió lentamente. Señora Oliva, después de pasar casi una hora con usted, puedo afirmar categóricamente que no muestra ningún signo de incapacidad mental o deterioro cognitivo. Su memoria es excelente, su juicio es sólido, y sus decisiones son racionales dadas las circunstancias que está enfrentando. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Eso significa que no van a recomendar tutela legal. Todo lo contrario. Voy a recomendar que se investigue a la persona que hizo la denuncia original por posible abuso financiero de un adulto mayor. La doctora Vega estaba escribiendo vigorosamente en su tablet. También voy a documentar las amenazas explícitas que acabamos de escuchar. Rodrigo sonrió abiertamente por primera vez desde que había llegado. Doctora, ¿estaría dispuesta a testificar sobre sus observaciones si este caso llega a los tribunales? Absolutamente. Y señora Oliva, quiero que sepa que tiene recursos disponibles. Hay organizaciones especializadas en proteger a adultos mayores de este tipo de abuso familiar. Se puso de pie y me entregó una tarjeta de presentación. Mi reporte va a incluir recomendaciones específicas para protegerla de futuras amenazas. Después de que la doctora Vega se fue, me quedé sentada en mi sofá sintiéndome simultáneamente aliviada y devastada. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y lo más doloroso de todo era que estaba luchando contra mi propio hijo. Carmen, dijo Rodrigo suavemente, sé que esto es difícil emocionalmente, pero ahora tenemos evidencia sólida de lo que está pasando. El reporte de la doctora Vega va a ser crucial para protegerte legalmente. ¿Y ahora qué pasa? Valeria hablaba en serio sobre los procedimientos legales. Pueden intentarlo, pero después de lo que pasó hoy, cualquier juez va a ver sus motivaciones reales. Además, mañana vamos a revocar ese poder notarial y a asegurar todas tus cuentas bancarias. Rodrigo guardó sus documentos con aire satisfecho. Pero Carmen, necesito advertirte, cuando se den cuenta de que no pueden controlarte legalmente, van a escalarlo. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Como si hubiera sido una profecía, mi teléfono comenzó a sonar otra vez. Esta vez era Mateo, pero cuando contesté, la voz que escuché me hizo temblar hasta los huesos. No era la voz de mi hijo adulto manipulador. Era la voz del niño de 8 años que lloraba cuando su papá nos abandonó. Mami, por favor, ayúdanos. No sabemos qué más hacer. Mami, por favor, ayúdanos. No sabemos qué más hacer. La voz quebrada de Mateo atravesó todas mis defensas como una lanza directo al corazón. Durante 35 años, esa había sido mi debilidad. No podía soportar escuchar llorar a mi hijo. Valeria está embarazada de gemelos. Mami. El doctor dice que es un embarazo de alto riesgo y necesita reposo absoluto. No puede trabajar, yo no puedo dejarla sola, y los gastos médicos van a ser enormes. Rodrigo me hizo señales desesperadas con las manos, moviendo la cabeza vigorosamente para que no cayera en la trampa emocional. Pero escuchar a mi hijo llorar despertó todos mis instintos maternales, esos mismos instintos que me habían llevado a prestarte dinero una y otra vez durante años. Mateo, ¿por qué no me dijiste esto desde el principio? ¿Por qué empezar con amenazas y manipulaciones? Mi voz se suavizó involuntariamente, y vi cómo Rodrigo puso los ojos en blanco con frustración. Porque tenía miedo, mami. Tenía miedo de que dijeras que no. Tenía miedo de molestarte otra vez pidiendo dinero, tenía miedo de parecer un fracaso como padre y esposo. Sus sollozos sonaban genuinos, desgarradores. Pensé que si ya tenía todo arreglado con el banco, si ya tenía una solución, sería más fácil para todos. ¿Y el poder notarial? La solicitud de préstamo sin mi consentimiento.
Fue una estupidez, mami. Una desesperación de hombre que ve a su familia en peligro y no sabe cómo protegerla. Hizo una pausa para controlar el llanto. Pero mami, si no conseguimos ese dinero pronto, vamos a perder la casa. Ya estamos 3 meses atrasados en la hipoteca. Los niños van a terminar en la calle. Ahí estaba, la última carta, la más poderosa. Mis nietos en la calle. Rodrigo y Valeria no existían. El préstamo fraudulento no existía. Las amenazas legales no existían. Solo existían Rodrigo y Camila, de 8 y 5 años, durmiendo en un auto porque su abuela había sido demasiado egoísta para ayudar. Mateo, ¿por qué Valeria me amenazó con no dejarme ver a los niños? ¿Por qué me gritó y me insultó si realmente necesitan mi ayuda? Traté de mantener algo de lógica en medio del tsunami emocional. Mami, Valeria está desesperada. El estrés del embarazo, las hormonas, la preocupación por los niños. No está pensando claramente. Dice cosas que no siente realmente. Su voz se estabilizó ligeramente, como si hubiera encontrado terreno firme en su argumento. Además, está dolida porque siente que la rechazaste cuando más necesitaba el apoyo de su suegra. Rodrigo garabateó algo en un papel y me lo pasó. Mentiras. No caigas en esto. Pero por primera vez en horas, la historia de Mateo tenía sentido emocional. Un hombre joven con trabajo inestable, una esposa embarazada de gemelos de alto riesgo, 2 niños pequeños que mantener, facturas médicas acumulándose, la casa en riesgo de ejecución hipotecaria. En esa situación, cualquier padre haría locuras por proteger a su familia. Mateo, si lo que dices es cierto, ¿por qué no viniste a hablar conmigo cara a cara? ¿Por qué todo este drama con mensajes de texto y amenazas telefónicas? Porque me da vergüenza, mami. Me da vergüenza tener 35 años y seguir necesitando la ayuda de mi madre. Me da vergüenza no poder mantener a mi familia sin ayuda externa. Su voz se quebró otra vez. Pero más vergüenza me daría ver a mis hijos sin techo. Y el comentario sobre dejar de trabajar para descansar. Eso fue una forma estúpida de decir que necesito tiempo para cuidar a Valeria durante el embarazo de riesgo. El doctor dijo que necesita supervisión constante. Si algo le pasa a ella o a los bebés por mi culpa. No terminó la frase, pero el silencio hablaba volúmenes. Miré a Rodrigo, quien tenía una expresión de pura exasperación. Sabía que me estaba advirtiendo contra exactamente esto, la manipulación emocional sofisticada que aprovechaba mis sentimientos maternales más profundos. Mateo, ven a verme. Ahora mismo. Sin Valeria, sin los niños, solo tú y yo. Necesito verte a los ojos cuando hablemos de esto. Era mi última prueba. Mateo había sido un pésimo mentiroso desde niño. Si me estaba manipulando, lo sabría en cuanto lo viera cara a cara. Mami, no puedo dejar a Valeria sola. El doctor dijo. Mateo, o vienes ahora mismo o esta conversación se termina para siempre. Puse toda la autoridad maternal que pude reunir en mi voz. 1 hora. Dame 1 hora de honestidad completa, y después decidiremos qué hacer. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente suspiró profundamente. Está bien, mami. Pero tienes que prometerme que vas a escuchar todo antes de juzgar. Prometido. Pero Mateo, si descubro que me estás mintiendo otra vez, si esto es solo otra manipulación más sofisticada, nunca más voy a confiar en ti. ¿Entiendes? Entiendo, mami. Llego en media hora. Después de colgar, Rodrigo me miró como si acabara de presenciar un accidente de tráfico. Carmen, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de darle otra oportunidad de manipularte. Rodrigo, ese es mi hijo. Puede ser un manipulador, puede ser un irresponsable, pero sigue siendo mi hijo. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de 69 años sobre mis hombros. Necesito estar segura de que estoy tomando la decisión correcta. Necesito mirarlo a los ojos una última vez. ¿Y si todo esto es otra actuación? ¿Y si la historia del embarazo de gemelos de alto riesgo es mentira? ¿Y si los atrasos en la hipoteca son inventados? Entonces sabré que perdí a mi hijo para siempre, y podré seguir adelante sin culpa. Me levanté y caminé hacia la ventana,
viendo la calle donde había vivido durante 15 años y que nunca volvería a ver. Pero si hay aunque sea una posibilidad de que esté diciendo la verdad, de que realmente esté desesperado y no sepa cómo pedir ayuda apropiadamente. Carmen, las personas desesperadas no fabrican documentos fraudulentos. Las personas desesperadas no amenazan con quitar a los nietos. Las personas desesperadas no reportan a sus padres como mentalmente incompetentes. Rodrigo se puso de pie también, claramente frustrado. Las personas desesperadas piden ayuda. No la exigen. Sabía que tenía razón. Lógicamente, racionalmente, intelectualmente sabía que Rodrigo tenía completamente la razón. Pero también sabía que si no le daba esta última oportunidad a Mateo, si no escuchaba su versión completa de la historia cara a cara, siempre me preguntaría si había abandonado a mi hijo cuando realmente me necesitaba. Rodrigo, ¿puedes quedarte durante la conversación? Como testigo y como consejero. Por supuesto. Pero Carmen, prométeme que vas a mantener la guardia alta. Prométeme que no vas a tomar ninguna decisión impulsiva basada en emociones. Te lo prometo. Pero ambos sabíamos que era una promesa que podría ser muy difícil de cumplir. Porque por más preparada que estuviera intelectualmente, por más evidencia que tuviera de su manipulación, Mateo seguía siendo el niño que había criado sola, el joven que había llorado en mis brazos cuando se rompió el brazo a los 12 años, el hombre que me había presentado a sus hijos con tanto orgullo 5 años atrás. Y esa había sido siempre mi mayor fortaleza y mi mayor debilidad. Amaba a mi familia incondicionalmente, incluso cuando esa familia no me correspondía de la misma manera. 20 minutos después, escuché un auto detenerse frente a mi casa. A través de la ventana vi a Mateo salir de su auto, pero no era el hombre seguro de sí mismo que esperaba. Era una sombra de sí mismo, ojos hundidos, ropa arrugada, hombros caídos como si llevara el peso del mundo encima. Por un momento, todas mis defensas se tambalearon. Porque ese no era el aspecto de un manipulador calculador. Era el aspecto de un hombre realmente desesperado. Cuando abrí la puerta, el hombre que estaba parado en mi porche no se parecía en nada al Mateo que conocía. Sus ojos estaban rojos e hinchados, tenía barba de varios días, y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella puesta. Por un momento terrible, pensé que tal vez había estado equivocada sobre todo. «Hola, mami», dijo con voz ronca, evitando mi mirada. «Gracias por recibirme». «Pasa, Mateo». Me hice a un lado, notando cómo Rodrigo se ponía de pie automáticamente cuando mi hijo entró en la sala. «Te presento a Rodrigo Mendoza, mi abogado». La expresión de Mateo cambió instantáneamente al ver a Rodrigo. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por algo mucho más calculador. ¿Tu abogado? Mami, ¿por qué necesitas un abogado para hablar con tu propio hijo? Porque mi propio hijo usó mi información personal para solicitar un préstamo de $80,000 sin mi consentimiento, respondí, manteniéndome firme a pesar del dolor en mi pecho. Siéntate. Mateo. Hablemos. Se sentó en el borde del sofá, las manos entrelazadas, la imagen perfecta de un hombre destrozado. Pero ahora que lo tenía frente a mí, algo no encajaba. Sus ojos rojos podían ser resultado de gotas oftálmicas. Su ropa arrugada podía ser parte de una actuación. Y su postura corporal parecía demasiado ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Mami, sé que cometí errores. Sé que debí haberte pedido permiso antes de hacer cualquier cosa con tus documentos. Comenzó con voz quebradiza, pero sus ojos seguían evitando los míos. Pero necesito que entiendas la presión que estoy viviendo. Explícame la presión, Mateo. Explícame exactamente qué está pasando. Me senté frente a él, estudiando cada microexpresión de su rostro. Valeria está embarazada de gemelos. El doctor dice que es un embarazo de alto riesgo porque ella tiene 38 años y ya tuvo complicaciones con Rodrigo. Se pasó las manos por el cabello, gesto que siempre había hecho cuando estaba nervioso. Necesita reposo completo, no puede trabajar, no puede ni siquiera estar de pie por más de 1 hora. ¿Cuándo se enteraron del embarazo? Hace 2 meses. Respondió demasiado rápido, y inmediatamente me di cuenta de la inconsistencia. Si se habían enterado hace 2 meses, ¿por qué me había dado el poder notarial hace 6 meses? Mateo, me diste el poder notarial en marzo. Según tú, se enteraron del embarazo en julio.
¿Cómo puede ser que necesitaras mi información para préstamos 4 meses antes de saber que necesitabas dinero? Se quedó paralizado como un ciervo frente a los faros de un auto. Durante 5 segundos completos, su boca se abrió y cerró sin emitir sonido alguno. Finalmente murmuró, es que, bueno, habíamos estado intentando tener otro bebé por mucho tiempo, así que sabíamos que eventualmente. Esa es una mentira, Mateo. Mi voz se endureció. Valeria me dijo hace un año que definitivamente no querían más hijos porque ya tenían suficientes gastos con los 2 que tienen. Rodrigo se inclinó hacia adelante, tomando notas discretamente. Mateo se dio cuenta y su expresión se volvió hostil. ¿Vas a creerle más a tu abogado que a tu propio hijo? ¿Vas a dejar que un extraño se interponga entre nosotros? Rodrigo no está diciéndome qué pensar. Mateo, yo puedo reconocer una mentira cuando la escucho. Me puse de pie, sintiendo como la decepción se convertía en algo más frío y más definitivo. Valeria está realmente embarazada. Por supuesto que está embarazada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Su indignación sonaba genuina, pero había aprendido a desconfiar de sus emociones. Muéstrame la confirmación del doctor. Muéstrame los resultados de ultrasonido. Muéstrame cualquier documento médico que pruebe este embarazo de alto riesgo con gemelos. Mateo se quedó completamente inmóvil. No tengo esos papeles conmigo, mami. Están en casa, con Valeria. Por supuesto que están. Me dirigí hacia el teléfono fijo. Llamémosla ahora mismo. Pidámosle que traiga toda la documentación médica. No, no puedes llamarla. Está durmiendo. El doctor dijo que necesita dormir lo más posible para evitar complicaciones. Sus excusas se volvían cada vez más desesperadas. Mateo, son las 4 de la tarde. Es que las hormonas del embarazo la hacen dormir a horas extrañas. Basta. La palabra salió con tanta autoridad que Mateo se sobresaltó. Basta de mentiras. Basta de manipulaciones. Basta de tratarme como si fuera una idiota senil. Me dirigí hacia mi caja fuerte y saqué todos los documentos financieros que había estado revisando. Estados de cuenta, recibos de transferencias, copias de cheques. Todo el dinero que le había prestado durante los últimos 5 años. Mira esto, Mateo. $23,400 en los últimos 5 años. Para emergencias, que nunca fueron emergencias reales. Para préstamos, que nunca fueron devueltos. Para ayudas temporales, que se volvieron permanentes. Dejé caer los papeles sobre la mesa de centro. Y ahora quieres 80,000 más. Mami, yo te he devuelto dinero. ¿Cuándo? ¿Cuándo me has devuelto un solo centavo? Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. Mateo, trabajé 40 años para tener una jubilación digna. No trabajé 40 años para financiar tu irresponsabilidad crónica. Se puso de pie bruscamente, toda pretensión de vulnerabilidad desapareciendo como humo. ¿Irresponsabilidad? ¿Así llamas a tratar de mantener una familia en esta economía? ¿Así llamas a tratar de darles a tus nietos una vida decente? Llamo irresponsabilidad a pedirle dinero a tu madre de 69 años en lugar de trabajar horas extra. Llamo irresponsabilidad a falsificar documentos en lugar de buscar soluciones legales. Y llamo manipulación a usar a mis nietos como chantaje emocional. Esos niños son mi familia ahora. Mi responsabilidad principal es con ellos, no contigo. Las palabras salieron como bofetadas. Y si tú no quieres ser parte de esa familia, si prefieres vivir como una ermitaña egoísta en Arizona, esa es tu decisión. ¿Mi familia? Mateo, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Las lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de una claridad dolorosa pero liberadora. Yo no soy tu familia, Mateo. Soy tu banco personal. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi programa de televisión preferido? ¿Cómo me siento acerca de envejecer sola? ¿Qué planes tengo para mis últimos años? Cada pregunta fue como una estocada. No lo sabes,
¿verdad? Porque nunca te has molestado en preguntármelo. Mateo se quedó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de ira y algo que podría haber sido vergüenza genuina. Rodrigo siguió tomando notas, documentando cada palabra para el caso legal que inevitablemente vendría. Mami, yo. Comenzó con voz más suave. No me llames mami. Las palabras salieron como susurros, pero cortaron el aire como cristal roto. Una madre es alguien que cuida, protege y ama a sus hijos incondicionalmente. Yo hice eso durante 35 años. Pero un hijo es alguien que respeta, honra y cuida a sus padres cuando envejecen. Tú no eres mi hijo, Mateo. Eres un extraño que comparte mi apellido y mis genes. Se quedó paralizado, como si las palabras fueran proyectiles físicos. Por primera vez desde que había llegado, vi algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento genuino. Mami, Carmen, por favor, no digas eso. Sé que he cometido errores, pero podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia. ¿Cancelando la solicitud de préstamo fraudulenta? ¿Devolviendo los $23,000 que me debes? ¿Disculpándote con la doctora Vega por haber mentido sobre mi estado mental? ¿Explicándole a tus hijos por qué no van a ver a su abuela por un tiempo largo? Cada condición era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Yo no puedo hacer todo eso. El dinero ya no existe, lo usamos para gastos de la casa y la familia. Entonces no hay nada más que hablar. Me dirigí hacia la puerta, abriéndola de par en par. Vete, Mateo, y no vuelvas a contactarme hasta que puedas cumplir con todas esas condiciones. ¿Y si no puedo? ¿Y si realmente necesito tu ayuda algún día? Entonces buscarás ayuda en otro lado, como cualquier adulto responsable que no tiene padres disponibles. Mantuve la puerta abierta, a pesar de que cada fibra de mi ser quería cerrarla y abrazarlo como cuando era niño. Adiós, Mateo. Se quedó parado en el umbral durante casi un minuto, mirándome como si fuera la primera vez que me veía realmente. Finalmente, sin decir otra palabra, caminó hacia su auto. Pero justo antes de subirse, se volteó y me gritó algo que me heló la sangre. Vas a arrepentirte de esto, Carmen. Cuando estés sola y enferma en ese apartamento de Arizona, vas a recordar este momento y vas a arrepentirte. Cerré la puerta y me desplomé contra ella, sintiendo como mi mundo se reconstruía y se destruía al mismo tiempo. Rodrigo se acercó y puso una mano consoladora en mi hombro. Hiciste lo correcto, Carmen. Fue la decisión más difícil, pero fue la correcta. Entonces, ¿por qué se siente como si acabara de romper mi propio corazón? Porque amar a alguien a veces significa ponerle límites, incluso cuando duele, respondió Rodrigo con voz suave. Carmen, acabas de tomar la decisión más valiente de tu vida. Pero tienes razón, va a doler por mucho tiempo. Me quedé sentada contra la puerta durante varios minutos, dejando que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en todo el día. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo. Estaba llorando la muerte de la relación que había creído tener con mi hijo, la relación que había resultado ser una ilusión construida sobre mi propia desesperación por mantener unida una familia que ya no existía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente, secándome los ojos con un pañuelo que Rodrigo me ofreció discretamente. Ahora protegemos tus activos y tu futuro, respondió con tono profesional pero gentil. Mañana temprano vamos al banco a cancelar oficialmente la solicitud de préstamo y a revocar el poder notarial. También vamos a cambiar todas tus contraseñas y códigos de seguridad. ¿Y si Mateo realmente procede con los trámites legales para declararme incompetente? Después de lo que pasó hoy con la doctora Vega, y con la grabación de las amenazas de Valeria, no tiene ninguna posibilidad. Además, cualquier juez que vea sus motivaciones financieras va a entender inmediatamente lo que está pasando. Rodrigo guardó sus documentos en su maletín. Carmen, has ganado esta batalla. Pero como te dije antes, cuando las personas desesperadas se dan cuenta de que no pueden controlarte, a veces escalas las cosas. Como si hubiera sido una señal, mi teléfono comenzó a sonar otra vez. Esta vez era un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz era inconfundible, Valeria, pero sonando completamente diferente a como había sonado toda la mañana. Carmen, soy Valeria. Por favor, no cuelgues. Su voz sonaba apagada, cansada,
muy diferente a la mujer agresiva que me había amenazado horas antes. Necesito hablar contigo sobre lo que realmente está pasando. Valeria, ya tuve suficientes mentiras por un día. No son mentiras esta vez. Carmen, por favor, dame 5 minutos para explicarte algo que Mateo no quiere que sepas. Hizo una pausa larga. Algo sobre el dinero que realmente necesitamos. Rodrigo me hizo señales desesperadas de que colgara, pero algo en el tono de Valeria me detuvo. No sonaba manipuladora esta vez. Sonaba asustada. 5 minutos. Valeria. Pero vas a hablar con el altavoz activado porque mi abogado está presente. Está bien. Carmen, Mateo tiene una adicción al juego que ha estado escondiendo durante 3 años. Las palabras salieron como una bomba nuclear en mi sala. Los $80,000 no son para gastos familiares. Son para pagar deudas de juego que están amenazando con lastimarnos físicamente si no pagamos pronto. El mundo se detuvo a mi alrededor. Durante 30 segundos completos, no pude procesar lo que había escuchado. Rodrigo estaba escribiendo furiosamente, pero yo me quedé paralizada, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en su lugar. Las emergencias de los últimos 5 años. Deudas de juego. Cada préstamo que te pidió fue para pagar a corredores de apuestas, casinos online, préstamos usureros. La voz de Valeria se quebró. Carmen, he estado viviendo en el infierno durante años. Mateo apostaba su salario completo cada mes, después pedía prestado para apostar más, después te pedía dinero a ti para pagar las deudas. ¿Y tú sabías todo esto? La rabia comenzó a reemplazar al shock. Al principio no. Cuando me di cuenta, ya estábamos tan profundo en deudas que no podía dejarlo. Los niños, la casa, todo estaba en su nombre. Si yo lo hubiera denunciado o abandonado, habríamos perdido todo y él habría seguido apostando. Sus sollozos se escuchaban genuinos esta vez. Pensé que si te pedíamos el dinero una última vez, si pagábamos todas las deudas de una vez, él podría buscar ayuda y empezar de nuevo. Pero él no quiere buscar ayuda. Él dice que puede parar cuando quiera. Dice que solo necesita un golpe de suerte grande para recuperar todo lo que ha perdido. Valeria se rió amargamente. Carmen, ayer por la noche perdió otros $15,000 en un casino online. 15,000 que no teníamos. Por eso las amenazas de hoy fueron tan desesperadas. Rodrigo dejó de escribir y me miró con una expresión que mezclaba compasión y preocupación profesional. Escribió algo en un papel y me lo pasó. Esto cambia todo. Más peligroso. Valeria, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque Mateo me amenazó. Dijo que si alguna vez te contaba sobre el juego, él me culparía de todo y me dejaría sin nada. Dijo que encontraría formas de quitarme la custodia de los niños. Su voz se volvió un susurro. Pero después de lo que pasó hoy, después de ver cómo te traté, después de darme cuenta de lo que hemos llegado a ser, no puedo seguir con esto. ¿Dónde está Mateo ahora? Se fue después de hablar contigo. Dijo que iba a arreglar las cosas de otra manera. Punto. El miedo en su voz era palpable. Carmen, estoy asustada. Cuando Mateo se pone desesperado, hace cosas terribles. Y ahora está más desesperado que nunca. ¿Qué tipo de cosas terribles? Falsificar documentos es solo el principio. Ha robado dinero de su trabajo varias veces, pero siempre lo devuelve antes de que se den cuenta. Ha vendido cosas de la casa sin decirme. Ha tomado préstamos a nombre de los niños usando sus números de seguro social. Cada revelación era peor que la anterior. Carmen, si no consigue dinero pronto, va a hacer algo que nos destruya a todos. ¿Por qué no vas a la policía? ¿Y decir qué? ¿Que mi esposo es un adicto al juego? ¿Que he estado ayudándolo a estafar a su propia madre? Valeria se rió sin humor. Yo también soy culpable. Carmen, yo también soy cómplice de lo que te hicimos. Rodrigo escribió otra nota. Ella puede ser testigo colaboradora. Úsala. Valeria, ¿estarías dispuesta a testificar sobre todo esto? ¿A ayudarme a protegerme legalmente de lo que Mateo pueda hacer? Sí, pero a cambio necesito que me ayudes con algo. Su voz se volvió más firme.
Quiero divorciarme de Mateo y sacar a mis hijos de esta situación. Pero no tengo dinero para un abogado, no tengo trabajo, no tengo familia que me apoye. ¿Me estás pidiendo dinero después de todo lo que pasó hoy? No, Carmen. Te estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad de empezar de nuevo con mis hijos, lejos de Mateo y su adicción. Te estoy pidiendo que me ayudes a convertirme en la nuera que debía haber sido desde el principio. Miré a Rodrigo, quien parecía estar considerando las implicaciones legales de la situación. Finalmente me hizo una seña de aprobación cautelosa. Valeria, si realmente quieres cambiar, si realmente quieres proteger a esos niños, entonces vamos a necesitar que documentes todo. Cada deuda de juego, cada mentira, cada falsificación de documentos. Puedes hacer eso. Tengo facturas, estados de cuenta, recibos. Lo he estado guardando todo como evidencia en caso de que necesitara protegerme algún día. Puedo llevarte todo mañana por la mañana. ¿Y qué pasa si Mateo descubre que me estás contando todo esto? El silencio que siguió fue aterrador. Cuando Valeria finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Carmen, creo que ya sospecha. Cuando llegó a la casa después de verte, estaba diferente. Más enojado de lo que lo había visto jamás. Siguió hablando por teléfono en susurros, y después se fue sin decir a dónde iba. ¿Tienes idea de qué puede estar planeando? No lo sé, pero Carmen, por favor ten mucho cuidado. Cuando Mateo se siente acorralado, cuando siente que va a perder su fuente de dinero, puede volverse peligroso. Después de colgar, Rodrigo y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos escuchado. Rodrigo, ¿qué tan serio es esto? Muy serio, Carmen. Un adicto al juego desesperado que acaba de perder su fuente principal de financiamiento es impredecible. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. Creo que necesitamos considerar medidas de seguridad adicionales. ¿Cómo qué? Como no quedarte sola esta noche. Como informar a la policía sobre las amenazas. Como acelerar tu mudanza a Arizona. Se volteó hacia mí con expresión seria. Carmen, la guerra que pensábamos que habías ganado, apenas está comenzando. Rodrigo, ¿realmente crees que Mateo podría hacerme daño físico? La pregunta salió como un susurro, porque una parte de mí todavía se resistía a creer que el niño que había criado pudiera llegar a esos extremos. Carmen, los adictos desesperados son capaces de cualquier cosa. Y según lo que acabamos de escuchar, Mateo no solo es adicto al juego, sino que también debe dinero a gente peligrosa. Rodrigo volvió a sentarse, pero mantuvo su postura alerta. Si esas personas lo están presionando físicamente. No terminó la frase, pero ambos entendimos la implicación. Si Mateo debía dinero a prestamistas violentos, y yo era su única fuente potencial de fondos, entonces me había convertido en su salvavidas. Y los hombres ahogándose a veces arrastran consigo a quienes intentan rescatarlos. ¿Qué hacemos entonces? Primero, llamas a Camila para que venga a pasar la noche contigo. No te quedas sola hasta que esto se resuelva. Rodrigo ya tenía su teléfono en la mano. Segundo, mañana temprano vamos juntos al banco y después a la estación de policía para documentar todas las amenazas. Tercero, aceleramos tu mudanza a Arizona. Le marqué a Camila, quien contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando mi llamada. Carmen, ¿cómo te fue con Mateo? ¿Se arreglaron las cosas? Camila, ¿puedes venir a pasar la noche conmigo? Te explico cuando llegues, pero necesito compañía. Mi voz debe haber transmitido la urgencia porque no hizo más preguntas. Llego en 10 minutos. Necesito traer algo especial. Solo tu presencia. Y tal vez una botella de vino. Va a ser una noche larga. Mientras esperábamos a Camila, Rodrigo y yo repasamos la estrategia legal para los próximos días. Documentar todo, proteger mis activos, establecer una orden de restricción si era necesario, y coordinar con Valeria para obtener toda la evidencia de la adicción al juego de Mateo. Carmen, hay algo más que necesito preguntarte, dijo Rodrigo con expresión seria. ¿Mateo tiene llaves de esta casa? Mi sangre se congeló. Sí, tiene un juego de llaves de emergencia. Me las pidió hace años, por si alguna vez me pasaba algo y necesitaba entrar a ayudarme. Necesitamos cambiar las cerraduras.
Esta noche. ¿Esta noche? ¿No es un poco exagerado? Carmen, un hombre desesperado con acceso a tu casa, que sabe que tienes ahorros y que acaba de perder su última oportunidad de conseguir dinero legalmente. No, no es exagerado. Es necesario. Camila llegó exactamente cuando había prometido, cargando una pequeña maleta y efectivamente una botella de vino tinto. Su presencia inmediatamente me tranquilizó, pero cuando le relaté todo lo que había pasado desde la mañana, su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Carmen, esto es peor de lo que imaginaba. Un adicto al juego es. Se detuvo, mirando a Rodrigo como si quisiera confirmación. Es impredecible y potencialmente peligroso, terminó Rodrigo la frase. Especialmente cuando debe dinero a gente violenta. Pasamos las siguientes 2 horas llamando a cerrajeros de emergencia hasta encontrar uno que pudiera venir esa misma noche. Mientras esperábamos, Camila preparó la cena y los 3 tratamos de mantener conversaciones normales, pero la tensión era palpable. Cada ruido en la calle nos ponía alerta, cada auto que pasaba podría ser Mateo regresando. A las 9 de la noche llegó el cerrajero, un hombre mayor que no hizo preguntas cuando le explicamos que necesitábamos cambiar las cerraduras por razones de seguridad familiar. 1 hora después, mi casa tenía cerraduras completamente nuevas, y yo tenía las únicas llaves. ¿Te sientes más segura ahora?, preguntó Camila mientras servía vino para las 3. Un poco. Pero Rodrigo tiene razón, lo más importante es salir de Nevada lo antes posible. Tomé un sorbo de vino, sintiendo como el alcohol relajaba ligeramente mis nervios tensos. Tal vez debería irme mañana mismo, después del banco. ¿No es muy precipitado? ¿Y si Mateo realmente quiere cambiar? ¿Y si busca ayuda para su adicción? Camila siempre había sido más optimista que yo sobre la naturaleza humana. Camila, los adictos solo buscan ayuda cuando tocan fondo. Y Mateo todavía cree que puede manipular su salida de esta situación. Rodrigo negó con la cabeza. Además, mientras Carmen esté aquí, va a seguir siendo su objetivo principal. Como si el universo hubiera querido darle la razón a Rodrigo, mi teléfono comenzó a sonar. Era casi medianoche, y el nombre en la pantalla era Mateo. Los 3 nos miramos en silencio. «¿Contesto?», pregunté. «Sí, pero con altavoz activado y grabando la llamada», respondió Rodrigo, activando una aplicación en su teléfono. «Hola, Mateo». «Mami». Su voz sonaba extraña, pastosa, como si hubiera estado bebiendo. «Mami, lo arruiné todo. Lo arruiné completamente». «¿De qué estás hablando, Mateo?» «Perdí más dinero esta noche. Mucho más dinero. Pensé que podía recuperar lo que debía con una apuesta grande, pero...». Su voz se quebró en un sollozo que sonaba genuino. «Mami, van a lastimar a Valeria y a los niños si no consigo $50,000 antes del viernes». «Mateo, ¿dónde estás?» «Estoy en mi auto, afuera de tu casa. He estado aquí durante 3 horas, tratando de encontrar el valor para tocar tu puerta». Su voz se volvió suplicante. «Mami, por favor. Solo necesito que me prestes $50,000. Te prometo que es la última vez. Te prometo que voy a buscar ayuda después de esto». Miré por la ventana y efectivamente vi un auto estacionado al otro lado de la calle, con alguien en el asiento del conductor. Un escalofrío me recorrió la columna al pensar que había estado ahí observando mientras cambiábamos las cerraduras. «Mateo, no tengo $50,000 en efectivo disponible». «Sí los tienes. Tienes más de 200,000 en tu cuenta de ahorros. He visto tus estados de cuenta». La desesperación en su voz se estaba convirtiendo en algo más oscuro. «Mami, si no me ayudas, van a matar a tus nietos. ¿Entiendes? Van a lastimar a Rodrigo y a Camila por mis deudas. Mateo, ven mañana por la mañana cuando estés sobrio. Entonces podemos hablar sobre conseguirte ayuda profesional». «No hay tiempo para mañana. Necesito el dinero ahora». Su voz se había convertido en un grito. «Mami, voy a tocar tu puerta y vamos a resolver esto como familia». La línea se cortó. Los 3 nos quedamos inmóviles, viendo por la ventana cómo la figura en el auto se movía, abriendo la puerta del vehículo. «Llamamos a la policía». «Ahora», dijo Rodrigo, ya marcando en su teléfono. «Pero es mi hijo».
Empecé a protestar. Carmen, ese hombre que está afuera no es tu hijo. Es un adicto desesperado que acaba de amenazar con violencia. Camila tomó mi mano con firmeza. Tu hijo murió hace años. Lo que queda es alguien peligroso. Escuchamos pasos en el porche delantero, después el sonido de alguien tratando de abrir la puerta con llaves que ya no funcionaban. Después, golpes cada vez más fuertes. Mami, mami, abre la puerta. Sé que estás ahí dentro. La voz de Mateo se había vuelto irreconocible, llena de una desesperación que daba miedo. Cambiaste las cerraduras. ¿Cómo pudiste cambiar las cerraduras contra tu propio hijo? Los golpes se intensificaron, convirtiéndose en patadas contra la puerta. La policía está en camino, susurró Rodrigo. 5 minutos. Durante esos 5 minutos más largos de mi vida, escuché a mi hijo convertirse en un extraño. Gritando, maldiciendo, prometiendo que iba a conseguir el dinero de una manera o de otra. Amenazando con romper las ventanas, con quedarse ahí hasta que se diera, con hacer que me arrepintiera de haberlo traicionado. Cuando finalmente llegaron las sirenas de la policía, el silencio que siguió fue ensordecedor. 2 horas después de dar mi declaración, después de mostrar las grabaciones de las llamadas, después de explicar toda la situación a los oficiales, Mateo fue arrestado por allanamiento de morada, amenazas y acoso. ¿Esto va a terminar aquí?, le pregunté al oficial a cargo. Señora, esto depende de si decide presentar cargos formales. Pero basándome en lo que he escuchado esta noche, le recomiendo que lo haga. Su hijo necesita consecuencias reales, o va a seguir escalando este comportamiento. Al amanecer, mientras Camila preparaba café y Rodrigo organizaba los papeles para nuestras citas del día, me senté en mi sofá mirando las fotos de Mateo cuando era niño. El pequeño de ojos brillantes que había soñado con ser bombero, que me había traído flores del jardín de los vecinos, que había llorado cuando se murió nuestro gato. Ese niño ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente, y yo había estado amando a un fantasma durante décadas. ¿Estás lista para empezar de nuevo, Carmen?, preguntó Camila, sentándose a mi lado. Sí, respondí, guardando las fotos en una caja que no iba a desempacar en Arizona. Estoy lista para vivir mi propia vida, por primera vez en 69 años. 3 días después, mientras mi avión despegaba hacia Phoenix, miré por la ventana las luces de Las Vegas desapareciendo en la distancia. En mi bolso llevaba nuevos documentos bancarios, una orden de restricción contra Mateo, y el número de teléfono de Valeria, quien había cumplido su promesa de entregar toda la evidencia de la adicción de su esposo. También llevaba algo más valioso, la certeza de que había tomado la decisión correcta. De que a veces, amar a alguien significa decir no. De que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y de que Carmen Oliva, a los 69 años, finalmente había aprendido la diferencia entre ser una madre y ser una víctima. En mi nueva vida en Arizona, nadie iba a confundir las dos cosas nunca.